Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos de nuevo. Gracias. ¿Sí? No. Pensé que había comentarios. Bueno, esta clase vamos a hablar vamos a seguir con sonido, que ya estuvimos viendo la clase pasada. Estuvimos hablando si me recuerdo bien, de la naturaleza del sonido, de qué son, ahí va, qué es el sonido como onda de presión, ondas estacionarias, ahí va, como bien dice Fede, y qué más estuvimos viendo. Ondas en un tubo. Ondas en un tubo, y relacionando bastante con instrumentos musicales, y eso ya lo veníamos haciendo. Y viendo la analogía también entre ondas en un tubo y en una cuerda, ¿no? O sea, vimos que era muy parecido en realidad. Casi que era idéntico resolver un problema en un tubo o en una cuerda. Totalmente. Bueno, y ahora esta clase vamos a seguir viendo conceptos que siguen siendo aplicables a todo tipo de ondas. Que bueno, son los conceptos de intensidad de sonido. Vamos a ver qué pasa con las fuentes puntuales y hablar un poquito de ultrasonido, si nos da el tiempo ahí al final. ¿Pudieron ver los videos entonces? Capaz que podemos comentar con eso. Ahí va. Eran más cortitos, así que... Entonces tenemos... capaz que nos pueden comentar qué les pareció los videos, qué dudas les surgieron y qué comentarios tienen. Lo de la atenuación, igual no me quedó muy claro. Bueno. ¿Qué era? Como no diste como una definición. No sé si eso es necesario. Sí, está bien, tienes razón. Y después, bueno, lo de la escala de decibelios, eso es fácil. Lo único que me complica un poco el despeje. Bueno, podemos entrenarlo un poco, podemos hacer algunos ejercicios. Y después me quedaron dudas, pero son como más de leer o buscar información. Bien. Bueno, capaz que, ya que digo, que todos vimos los videos, vamos a tratar de construir una definición de atenuación, entonces, porque seguro que no había una definición exacta, pero algún concepto les debe haber quedado. Capaz que yo asumí que se entendía que era atenuación, pero capaz que no. Pero Giselle o los demás, ¿qué entendieron por atenuación? ¿O con qué lo relacionan? Como más o menos lo que entendí sería como que la onda como que pierde al alejarse, es menor, pero eso sería más bien el nivel de intensidad. Por eso no me queda claro si sería lo mismo, si serían como sinónimos, no sé. Es que... Como que va perdiendo intensidad porque al alejarse también capaz que va perdiendo energía. Y bueno, estás en el camino correcto, va por ahí. ¿Qué entienden ustedes si le dicen que algo se atenúa? Ni siquiera hablando de ondas, ¿no? En general. ¿Qué entienden por la palabra? Que es menor su efecto. ¿Qué es menor su efecto? Sí. Atenuarse es como un sinónimo de apagarse, ¿no? No apagarse en el sentido de apagarse por completo, sino como irse apagando. Ir disminuyendo en intensidad, justamente. Y estoy de acuerdo con Sofía también. Sí, se pierde intensidad de sonido a medida que el área aumenta. ¿Y por qué aumenta el área? Porque las ondas tienen como que son esféricas, entonces va abarcando más lugar. Sí, y ahí es la única diferencia que yo tengo contigo. La onda en realidad no pierde energía, ¿no? O por lo menos, a menos que el medio sea disipativo, que no, ya dijimos en la clase pasada que teníamos tratado con medios disipativos, la onda no pierde energía. Lo que pasa es que la misma cantidad de energía que tiene la onda se tiene que distribuir en un área más grande. Bueno, claro. Sí, no sé. ¿Sí? O sea, la onda se dispersa, en todo caso. La onda en sí tiene la misma cantidad de energía. Lo que pasa es que esa energía tiene que distribuirse en un área cada vez mayor.
Entonces, lo que tiene cada vez menos energía es un pedacito de área igual. O sea, si yo miro un pedacito de área acá y un pedacito de área un poco más lejos, como más lejos la onda tiene que cubrir más área, el mismo pedacito de área va a tener menos energía. Claro. Claro, y eso se refleja en que lo que sí se va perdiendo es si la amplitud de la onda, si es una onda periódica, lo que va a disminuir es la amplitud. ¿Se entiende? Sí, Y es por eso, ¿no? Porque, o sea, eso va a pasar con ondas, por ejemplo, esféricas, en las que si yo la onda se mueve cada vez más lejos, como el área de una esfera es proporcional al cuadrado del radio, cuanto más lejos estoy de la fuente, el área que tiene que cubrir esa onda crece con el cuadrado de la distancia a la que estoy. ¿Sí? sí. Entonces, digamos, por ejemplo, que yo me paro a una cierta distancia de una fuente puntual de sonido y después me paro al doble de la distancia. Si me paro al doble de la distancia, ¿cómo es el área de la esfera que yo veo ahora respecto al área que veía antes? Es mayor. ¿Cuánto mayor? Y dos El veces doble. el área. Estoy al doble de distancia. ¿Cuánto más grande es el área? Y el radio es el doble. Uh-huh. El radio es el doble. Entonces, Sofía tiene un Cuatro punto mil interesante. uh-huh. Sofía dice 2R al cuadrado, entonces ¿cuánto más grande es un área que la otra? Capaz que podemos... Digamos que estoy parado a una distancia de R. Estoy parado a una distancia R de la fuente puntual y la esfera, el área de la esfera que yo veo ahí, basta, Sofía ya se me adelantó bien, Sofía. El área, si yo me paro al doble de distancia, el área es 4 veces más grande, porque va como el cuadrado de la distancia. Duplico la distancia, como el área va como el cuadrado de la distancia, el área es 4 veces más grande. Y si el área es 4 veces más grande y la energía de la onda es la misma, ¿cuánto es la energía? ¿Cómo cambia la energía en un pedacito de área de igual área? Es decir, miro, por ejemplo, cuando estoy a la distancia de R, miro un pedacito de 1 metro cuadrado de onda y hay una cierta cantidad de energía. Ahora me paro al doble de la distancia, miro un pedacito de 1 metro cuadrado, misma área, ¿cómo cambia la energía de ese pedacito? Se disminuye la mitad. A ver, vamos a vuelta. Sofía dice que no entendió. Yo estoy parado a una distancia de R, ¿sí? La onda en ese lugar cubre un área A, ¿no? Y toda la onda tiene una energía distribuida en esa área A, ¿sí? Yo miro un pedacito de un área dada de onda, digamos 1 metro cuadrado, por decir algo, ¿sí? Y ahí hay una cierta cantidad de energía, que es una proporción de toda la energía que está distribuida en toda el área. Ahora me alejo al doble de distancia, el área es 4 veces más grande, pero la energía total es la misma, solo que ahora está distribuida en un área 4 veces más grande. Entonces, si yo ahora miro un pedacito que tiene la misma área que antes, digamos ese metro cuadrado, no es la misma área que tenía toda la esfera antes, la misma área que tenía el pedacito que miré antes. ¿Cómo cambia la energía de ese pedacito? ¿Se entiende? Voy a tener menos energía en ese pedacito de área. Sí, ¿cuánto menos energía? La pregunta es específicamente cuánto respecto de la otra. ¿Por qué la mitad?
Capaz que... 4 veces menos, ahora sí. bueno. Ahí va. Sofía 2, porque las dos dicen solo Sofía, así que van a ser Sofía 1 y Sofía 2. Sofía 2 dice 4 veces menos, y sí, es 4 veces menos. No tengo la misma cantidad de energía para distribuir en un área 4 veces más grande. Entonces, cualquier pedacito individual de esa área tiene que tener 4 veces menos energía, ¿no? Por hacer una analogía muy chota, si ustedes tienen una tostada y una cierta cantidad de dulce de leche, si yo ahora les doy 4 tostadas y tienen la misma cantidad de dulce de leche, cada tostada va a Ahora va a tener, estar menos. va a tener un cuarto del dulce de leche si la, ¿no? si la distribuyen igual. Tengo la misma cantidad de dulce de leche, pero ahora tengo 4 tostadas, bueno, cada una tiene que tener un cuarto del dulce de leche que tenía antes. Y sí. ¿Almorzaste, Es Fede? como una densidad, sí. ¿Almorzaste? Porque No cuando sé. uno empieza a hacer energía con comida es porque no almorzó. Pero mirá qué rápido lo entendieron con tostadas y dulce de leche. Sí, Todo el mundo sin entiende duda. tostadas y dulce de leche. Todo el mundo entiende cuando te falta dulce de leche en una tostada. O sea, Es en el lenguaje universal, y con universal me refiero a Uruguay. Y sí, Sofía, es una densidad, ¿no? O sea, lo que vos calculás en esa pequeña área es la densidad de energía por unidad de área multiplicada por el área que vos estás mirando. ¿Sí? Cuando vos tenés la misma energía distribuida en un área 4 veces más grande, tenés un cuarto entonces de la densidad de energía por unidad de área, y si la mirás en la misma cantidad de área, tenés un cuarto de la energía. Sí, se comporta igual que una densidad. Sí. Y entonces, ¿a qué les suena esto, ¿no? Si lo hacemos con una analogía con sonido, por ejemplo, ¿no? Yendo particularmente al caso de sonido. ¿A qué les suena con esto de que uno se aleja de la fuente y la onda tiene menos energía por unidad de área? ¿Con qué lo podrían relacionar? Hablando de sonido en particular. Y bueno, con los parlantes, con el sonido de una bocina. ¿Qué pasa? Claro. ¿Y qué efecto se puede notar en esos casos? El Doppler. No hablamos de Doppler todavía. No es el Doppler. Ah, pero yo estuve leyendo ahora. Pero sí, si vos sentís que el sonido para la intensidad, Ujú. Ahí cuando, va. no sé, cuando el auto se aleja, por ejemplo. Sí, O exactamente. sea, la sirena, claro, la sirena de una ambulancia. Sí, la sirena de la ambulancia es el ejemplo más clásico de Doppler, ¿no? Pero cualquier sonido, si uno está más lejos de una persona que está hablando, lo escucha menos. El volumen que uno escucha de sonido es proporcional a la intensidad, que es proporcional a la energía por unidad aérea. Entonces, cuanto más lejos estás, menos escuchás, está claro. Si no hubiera ese tipo de atenuación, en el caso del sonido para nosotros hay atenuación porque también hay un montón de obstáculos en el medio que hacen que la onda pierda energía. El aire no es un medio que no es del todo disipativo, es cierto. Pero una componente muy grande de eso es que a un mismo pedacito de área, ¿sí? La cantidad de energía que llega a ese pedacito es más chico cuanto más lejos estoy. Entonces, si estoy más lejos, voy a escuchar menos. ¿Por qué voy a escuchar menos? ¿Cuál es ese pedacito de área que importa? ¿Cuál es ese pedacito de área que yo decía hoy que estaba mirando? Hoy decía 1 metro cuadrado, ¿no? Pero ese pedacito de área que importa considerar, ¿a qué se corresponde ese pedacito de área en el caso que estamos hablando de escuchar sonido, por ejemplo? Nos importa en qué distancia se encuentra, pero nos importa algo más también. Porque Igual mi pregunta iba más a cuál es ese pedacito de área, o sea, ¿a qué relacionan ese pedacito de área que yo digo que es importante en el caso de escuchar sonido? ¿Cuál es esa? Tiene que ¿Con qué ver cosa con la física? fuente. Es el oído. ahí va. Es lo que dice Sofía en el chat. Es el oído, es el tímpano. El pedacito de área que importa para escuchar sonido es el tímpano. Si el tímpano está más lejos, en ese pedacito de área que es el tímpano va a llegar menos energía, porque esa área está fija. El tímpano no cambia de área cuando yo no me alejo. ¿Sí? Entonces, me paro más lejos, estoy más lejos, el tímpano tiene la misma área, entonces a ese tímpano le va a llegar menos energía. Voy a escuchar menos.
Y en particular, lo que también nos importa es la energía que llega por unidad de tiempo. No solo por unidad de área, sino por unidad de tiempo, que es lo que conocemos como intensidad de sonido. La intensidad de sonido es la energía por unidad de superficie, por unidad de tiempo, que nos llega, que está transmitiendo la onda. Ahora, si nuestro tímpano, no sé, tuviera una forma extraña y fuera esférico y abarcara toda la superficie, nos estaría llegando a la misma que si estuviéramos al lado o si estuviéramos lejos. Si pudiéramos de alguna forma articular todo lo que recibimos de todos los lugares, de todos los pedazos de una esfera y recibirlo todo y agregarlo, digamos. Porque en realidad, por conservación de la energía, como no estamos considerando que el aire es un medio disipativo, que lo es, pero lo estamos ignorando en este caso. Ni que haya otros obstáculos en el medio. Ahí va, ni que haya otras reflexiones, ni otros focos de pérdida. En ese caso, la energía que se está emitiendo, cuando yo estoy hablando, estoy emitiendo cierta potencia, que es cierta energía por unidad de tiempo, que se está transmitiendo en forma de onda, y entonces esos frentes de onda se van alejando, y si yo mirara en una esfera perfecta a cierta distancia, debería tener la misma cantidad de energía, solo que repartida, o la misma cantidad de energía por unidad de tiempo, solo que repartida en un área mayor, como decía Federico. Pero ahora, como nuestro oído en realidad tiene una superficie fija, esa superficie fija va a representar, cuanto más lejos, va a representar un porcentaje menor de la energía que está emitiendo. Entonces estoy escuchando porque cubre menos. un pedacito, porque cubre un porcentaje menor del área total. Exacto. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y en ese sentido, como oír cosas es algo que a nosotros nos importa bastante, ¿sí? Uno diría que es una cosa bastante importante, A veces. cuantificar cómo oímos las cosas, ¿sí? En eso de poder cuantificar qué tanto yo estoy escuchando algo, o sea, qué tan alto estoy escuchando una cierta cantidad de sonido, ¿sí? Es que tenemos una escala para eso. Y esa es la escala de decibeles. Que no, La capaz. escala de decibeles lo que hace es cuantificar el volumen, de cierta manera, del sonido que estoy escuchando. Sí. Ahora, capaz que hacemos la pregunta de, ¿podríamos cuantificarlo como intensidad de sonido en el Sistema Internacional de Unidades? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué es más conveniente utilizar la escala de decibeles? Vamos a eso. Antes que eso, porque Giselle planteó dos preguntas. Uno, sobre atenuación. ¿Qué es la atenuación? ¿Quedó un poco más claro? Sí. Sí. ¿Y cuál había sido la segunda pregunta? Y la segunda era sobre la escala de decibeles, que no quedó claro, me parece que más en las ecuaciones que en el concepto, ¿no? Claro, sí, pero tal vez es porque yo hace tiempo que no toco los algoritmos, entonces. Pero bueno, tal, me pongo con un ratito Capaz lo que, hago. capaz que puedes escribir ahí, Rorro, cómo queda la intensidad de sonido, entonces, para una fuente puntual en función de La la intensidad de distancia. sonidos. La intensidad de la onda, o sea. Sí. No la intensidad de sonido, la intensidad de la onda. Y podemos ver, capaz que ahí podemos sacar por qué la escala de decibeles es útil. Aunque no muy bonita, pero útil. Bueno. Entonces. Básicamente, nosotros lo que tenemos. Bueno, me dice. Ahora hasta acá puedo escribir. Y hasta acá. Perfecto. Bien, entonces. Poné como spotlight el video, así, no sé. Cierto. O si querés, haceme co-host y yo Sí. Igual te voy a hacer co-host, así ya queda.
Creo que ahí quedó, ¿no? Bueno, entonces, tenemos la intensidad de sonido. ¿Se acuerdan que por un lado la definíamos, por definición, es la potencia por unidad de área que teníamos? ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, del video, que la potencia, por definición, es la energía. Es la energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Así que la intensidad de sonido en un punto, por ejemplo, que me llega al oído, es la potencia por unidad de área, que es la energía por unidad de área, por unidad de tiempo, que está llegando a mi oído, como producto de la onda sonora. Ahora, este cálculo para la intensidad de una onda de sonido no lo hicimos. No lo hicimos en el teórico porque escapa un poco el alcance del curso, pero depende de la amplitud delta P cuadrado sobre 2 por la densidad del aire por la velocidad del sonido en el aire. Esto lo vieron en el video, ¿no? Sí. Acá delta P es la amplitud de la onda, o sea que, ¿se acuerdan que como en una onda de presión, la amplitud es la sobrepresión? Y en el video les mostramos también que hay una analogía, que la intensidad de sonido depende de la amplitud de la presión al cuadrado, porque la intensidad, por ejemplo, en una onda, en una cuerda, depende de la amplitud de la onda al cuadrado también. Hay una correlación. Y se acuerdan que los conceptos eran válidos para todos los casos, y eran en su mayor parte eran transferibles. Y por ejemplo, la energía cinética, si tenés una onda plana, les estaba mostrando que depende de la velocidad al cuadrado, y eso hace que dependa de la amplitud de la onda al cuadrado. Y en este caso la amplitud es la sobrepresión. La parte que no está en el cálculo y que les estamos diciendo que crean en nosotros es que es el factor 1 sobre 2 ρ C. Pero bueno, con un poco, sí, tendría que ser un mínimo de cálculo vectorial, pero que algunas cosas decimos de integrales. Bueno, no lo vamos a hacer igual. La parte más importante, o sea, yo considero que igual la parte más importante para ver cómo cambia es la parte de arriba, ¿no? Que es la potencia sobre el área. Queremos ver la atenuación, entonces. Y lo que importa es cómo cambia el área, ¿no? Imagínense que yo estoy hablando y estoy emitiendo con cierta potencia, estoy emitiendo un sonido, ¿no? Y imagínense que emito un tren de ondas y ese tren de ondas se va alejando en el tiempo, ¿sí? Entonces, yo voy a emitir una potencia fija, que supongamos que la conocemos, pero a medida que yo me alejo de la fuente, esa misma potencia está distribuida en un área mayor. ¿Cuánto vale el área? El área sería el área de una esfera, ¿no? ¿Cómo queda? 4pi por radio al cuadrado. 4pi por r cuadrado. Así que, si yo conozco la potencia con la que estoy emitiendo, lo que tenemos en definitiva es que la intensidad del sonido con función de la distancia es la potencia con la que emití, pero dividido 4pi por r al cuadrado. Y eso ya nos indica que a medida que nos alejamos, la intensidad del sonido que escuchamos cae como 1 sobre la distancia al cuadrado. ¿Se ve? Sí. Profe, eso iba a preguntar. En el video decías por r cuadrado, y claro, yo lo entendí. Físicamente se entiende que a mayor distancia, lo que hablamos con el área aumentaba 4 veces, entonces decaía por eso, ¿no? Pero en realidad decae por 1 sobre r cuadrado. Exacto. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque el área
crece como Es lo R que- cuadrado, y por lo tanto Es lo la que decíamos hoy, ¿no? Si el área crece como R cuadrado, o sea, si el área se duplica por 4, se multiplica por 4, se va a dejar ahí. la energía se disminuye por 4, la intensidad se disminuye por 4. Bueno, eso en realidad lo podemos generalizar a cualquier variación de R como 1 sobre R cuadrado. Claro. Si el área se triplica, entonces la intensidad cae a un noveno, porque 1 sobre 3 es un noveno de la que tenía antes. Si se cuadruplica, y así sucesivamente. Bueno, va por ahí la cosa. Entonces, esto nos muestra que por más que el medio no sea disipativo, por más que no se pierda energía de ninguna otra forma, la intensidad del sonido va a disminuir a medida que nos alejamos de una fuente puntual. ¿Ok? Una fuente puntual es eso, es un sonido emitido en un punto. Y eso es lo que explica la mayor parte del efecto de disminución de la intensidad a medida que nos alejamos. Por eso, si grita una persona, si estamos más lejos, lo vamos a escuchar más bajito. En otros medios hay otros, por ejemplo, medios que son fuertemente disipativos. Por ejemplo, mismo en el agua, la componente principal no es el hecho de que la onda sea esférica, si yo emito un sonido en un lugar. En realidad, el agua tiene otros mecanismos para disipar la energía, entonces la intensidad de sonido va a caer, pero va a caer por otros motivos, porque la energía de la onda no es la misma energía que tenía cuando se emitió y cuando llegó la onda ahí, se perdió por otros caminos, por ejemplo, por rozamiento con las propias partículas, se disipó en forma de calor, hubo otros fenómenos que acá estamos ignorando, que en realidad suceden en el aire, pero digamos que la pérdida principal es esta, no la otra, no esa otra, en el caso del aire. Bueno, pero esto también nos permite hacer algunos cálculos. Por ejemplo, imagínense que yo conozco, porque en un lugar lo medí, alguien habló y yo medí a una distancia de 1. Yo conozco, imagínense que emite un sonido en un punto, a ver si acá, y a una distancia de 1, tengo un micrófono y pude medir la intensidad de sonido, ¿no? O sea, acá fue la fuente. Y yo a una distancia de 1 registro la intensidad de sonido. Y después quiero estimar cuánto va a ser a una distancia de 2 la intensidad de sonido. Y 2, yo no. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo podríamos escribir la intensidad de sonido en una distancia de 2 conociendo la intensidad de sonido a una distancia de 1? ¿A alguien se le ocurre? Cambiando en la ecuación R cuadrado por D1 al cuadrado. ¿Cómo? Ahí va, En la sí, ecuación ahí va. intensidad. Ahí va. ¿Cómo hacemos entonces? No sé cuál sería la incógnita igual ahí. ¿Qué nos, De hoy. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué precisamos conocer para saber la intensidad de sonido I2? Que es la que no conocemos. La que conocemos es I1 porque estoy asumiendo que en I1 pusimos un micrófono y la medimos. Esto está muy relacionado con un ejercicio que tienen, por eso les digo. Tendría que D2. conocer D2. Sí, La supongamos que potencia. conocemos D2. La potencia. La potencia que emitió, eso no lo conocemos, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Y si conocemos I1, podremos conocer la potencia que emitió? Sí, porque tenés, Sí. tenés la distancia y Tenés la podés distancia. despejar. ¿Qué podemos despejar? I es igual a potencia por unidad de área, que es igual a potencia sobre 4 por pi r cuadrado, y como tenés el radio, de ahí despejas la potencia. Ahí va, me parece muy bien. Vamos a hacer eso entonces.
Entonces, lo que conocemos es que en I1 conocemos la intensidad. Y no conocemos la potencia con la que se emite el sonido, pero sí conocemos la intensidad, porque ya lo medimos, y sabemos que eso es la potencia sobre 4pi por D1 al cuadrado. Y podemos despejar la potencia, entonces, ¿cómo queda acá la potencia? Intensidad 1 por 4pi por d al cuadrado. Tipo todo lo que está dividiendo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pensé que estaba mal. No. Está perfecto. Intensidad 1 por 4pi de 1 cuadrado. ¿Y esto nos ayuda a conocer la intensidad 2? Colocaría esa potencia, puedo suponer que esa potencia es la misma y utilizo D2 ahora al cuadrado. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Entonces vamos a borrar acá. Y entonces desde acá podemos decir, bueno, entonces I2, que yo sé que es la potencia sobre el área, que va a ser, entonces, la potencia ya la conocemos, vale, I1 por 4pi de 1 al cuadrado, dividido el área, pero a la distancia 2, ¿no? Sí. 4pi de 2 al cuadrado. ¿Está bien esto? ¿Les parece bien? Claro, de 2 sería el doble. Claro. Y de hecho podemos tachar acá los 4pi. Y de hecho llegamos acá a una relación para este tipo de casos, que es que, fíjense que I1 de 1 cuadrado es igual a I2 por D2 al cuadrado. O sea que hay una cantidad que se conserva que es la intensidad por la distancia al cuadrado. Ya llegamos a esta relación. O si quisieran conocer I2, se quedan acá simplemente tachando los 4pi y hacen I1 por D1 cuadrado sobre 2 cuadrado y ya está. Sí, lo otro fue simplemente expresarlo de una forma más bonita. ¿Se siguió más o menos? Sí, yo sí. Así que cuando uno emite un sonido en una fuente puntual y la fuente puntual se expande, hay una cantidad que permanece constante, que es la intensidad por la distancia al cuadrado a la fuente. Que tiene sentido, ¿no? Porque la intensidad decíamos que decaía como la distancia al cuadrado, entonces si lo multiplicamos por la distancia al cuadrado, no cambia. La cantidad que resulta. Bueno, esto los puede ayudar a hacer, no sé si ya los hicieron, pero me voy a chequearlos en práctico, un segundito. En realidad todavía no, porque todavía tendríamos que hablar por lo menos un poco del umbral de sonido, Sí. ¿no? El umbral de audición. Sí. Igual, bueno, un par de cosas sobre eso que estuvo haciendo Roro, ¿no? Primero, ¿en qué unidades está la intensidad de eso de sonido? Eso está bueno, tienes razón. ¿En decibelios? No. No está mencionado eso. Perdón, yo dije intensidad de sonido. ¿En qué unidad está la intensidad de la onda? La intensidad de la onda. ¿En qué unidad está? ¿En watt y metros cuadrados? Ahí va. Watt por metro cuadrado. Pero, Eva, eso, como watt por metro cuadrado, ¿no? Claro, sí, eso. De acá porque es potencia, que es energía sobre tiempo. Sí. En el sistema internacional está watt por metro Watt por metro cuadrado. ¿Sí? Y es watt de la potencia y metro cuadrado de el área. ¿Y watt cómo lo podemos escribir?
en términos de unidades de energía. Joule. Ah, pero Joule solo no, porque si no, la potencia sería una Joule. energía. Joule por Joule metro por cuadrado. segundo, como dice Sophie, claro. O sea que toda la intensidad de una onda es Joule por segundo metro cuadrado. O Vamos a borrar acá. Bien, así que entonces la unidad de la intensidad es watt por metro cuadrado, que es lo mismo que joule por segundo metro cuadrado. ¿Sí? ahora, yo les había dicho que la escala de decibeles surge en realidad más que nada por una necesidad de medir o cuantificar cómo escuchamos nosotros. Pero todo lo que vimos hasta ahora es genérico de las ondas. O sea que la escala de decibeles en realidad no va a entrar en nada de esto que vimos, porque esto es genérico de intensidad de ondas. Y la escala de decibeles es una escala muy humana. A diferencia de otro montón de escalas, que si bien los valores de referencia son arbitrariamente definidos porque nos convienen, en general son cosas que se pueden aplicar a cualquier cosa. Entonces son escalas que se pueden aplicar a cualquier cosa, si bien, como digo, el valor de referencia es arbitrario, es elegido porque es conveniente para nosotros, son escalas y unidades que se pueden aplicar a medir cualquier cosa. ¿Sí? Son mucho más universales. La escala de decibeles no, la escala de decibeles es una cosa muy humana. Porque lo que mide es cómo escuchamos nosotros. ¿Sí? Es más, no es una escala que no vale ni siquiera para cómo escuchan otros animales. Porque verdaderamente está escalada para cómo escuchamos nosotros. ¿Sí? Entonces, para ver eso, primero tenemos que ver cómo escuchamos nosotros. Entonces, en esas unidades de watt por metro cuadrado, ¿sí? Hay un límite, o sea, vieron que nosotros ya hablamos de que eso mide cuánto nosotros podemos escuchar, ¿no? O sea, nosotros relacionamos, si estamos parados más lejos, escuchamos menos. ¿Por qué? Porque la onda tiene menor intensidad. ¿Sí? Bueno, si nos seguimos parando cada vez más lejos, en algún momento dejamos de escuchar. ¿No? Y eso se llama umbral auditivo. Y podemos cuantificar cuánto es la intensidad de la onda en ese umbral auditivo. Es decir, cuál es la menor intensidad de onda que logra que nosotros escuchemos algo. ¿Alguien sabe cuánto es? También pasa, Sofi, de que distintos oídos tienen distintos umbrales, pero generalmente andan en el mismo orden de magnitud, ¿no? O sea, Es el 1 por 10 a la menos 12. va más o menos 10 a la menos 12 watts. Más o menos 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Eso es lo mismo. Por, o sea, por ahí anda el umbral de audición del humano. Con variaciones, obvio, porque no somos maquinitas fabricadas en una cadena de producción, pero como decía Rodrigo, todas en el orden de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. ¿Sí? O sea que ya tenemos una referencia de cuál es lo más chico que nosotros escuchamos. O sea, una onda que sea más chica que esa intensidad, lo que va a suceder es que lo perturba tan poco al oído que el oído ni se entera, o sea, que no activa terminales nerviosas y por lo tanto no envía la información para procesar de que está recibiendo sonido, porque es demasiado chico. ¿Sí? Entonces, una cosa que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, es medir arbitrariamente, ¿sí?, las intensidades de las ondas de sonido que nosotros escuchamos en referencia a nuestro umbral auditivo. ¿Sí? Y cuando nosotros queremos medir cosas en referencia a otra, lo que hacemos es dividirlas. Sí. ¿Sí? Así que ya podríamos definir una adimensionada que sea, no sé, vamos a por ejemplo, la intensidad de la onda sobre... que sea I sobre I0. ¿Sí? Donde I0, escribirlo por ahí, I0 vale 10 a la menos 12.
Algo así. ¿Sí? Entonces, esa es una forma muy común de hacer las cosas, ¿no? Las dividís por una referencia, ¿sí? Dividís la cantidad que a vos te importa sobre una referencia y ya tenés un número más manejable, ¿no? Porque fíjense, ahora si yo tengo una onda que mide exactamente, tiene una intensidad exactamente igual a la intensidad del umbral de audición, ¿sí? Ese beta prima que definió Rodrigo, que es una cosa adimensionada, no tiene unidades, vale 1. Si tengo una onda que tiene el doble de la intensidad de umbral, vale 2. Y si tengo una intensidad que tiene una onda que tiene el 150 veces la intensidad del umbral del sonido, beta prima vale 150. ¿Sí? Y ahí Así nos que ahorramos el 10 a la menos 12, básicamente. Claro, pasamos de trabajar de 10 a la menos 12, ¿sí? de notación científica, a números más comunes. ¿Sí? Bueno, resulta que eso no nos es del todo suficiente todavía. Podríamos habernos quedado ahí y haber dicho, bueno, esta es nuestra nueva escala de volúmenes, ¿sí? Y medirlo en proporciones del umbral de audición, ¿sí? Pero no es la cosa más conveniente eso, ¿sí? ¿Y por qué no es la cosa más conveniente? Bueno, porque en realidad las intensidades normales que nosotros vamos a estar escuchando, ¿sí? No son el doble del umbral de audición, 5 veces el umbral de audición, 100 veces el umbral de audición, ¿sí? En general son del orden de 10 a la 7 veces el umbral de audición, 10 a la 10 veces el umbral de audición, 10 a la 15 veces el umbral de audición, ¿sí? Las intensidades normales son muchísimo más grandes que el umbral de audición, ¿sí? De hecho, Entonces, creo que entre el mínimo y el máximo que empieza... El máximo está medido como el umbral en el que umbral empieza de a dolor. dañar, claro, en el que empieza a doler. Y el máximo ese está en el orden de los watts por metro cuadrado. O sea que... La que está 12 órdenes de magnitud más arriba. Claro. O sea que es un rango, es una escala de un rango altísimo. Claro. O Es sea, una escala un que, rango muy fíjense, amplio. claro, es una escala que tendría que abarcar 12 órdenes de magnitud. Lo que significa que los valores normales de beta que nosotros estaríamos trabajando no son 1, 5, 10, que son valores que uno diría, la escala es razonable. Claro. Son 10 a la 7, 10 a la 8, 10 a la 10, 10 a la 12. Por ejemplo, si lo pusiéramos en un eje cartesiano, en una escala lineal, yo, por ejemplo, registro cierto sonido que estoy escuchando de un auto y capaz que lo tengo acá. Pero si yo quiero poner la misma gráfica, el umbral de referencia no lo veo. Está tan cerca de cero que lo tengo que poner en cero. El umbral el mínimo sonido que puedo registrar. Entonces me pierdo el detalle de que en realidad el umbral mínimo que puedo recibir es cero. Porque el valor en relación a cero es tanto más chico que este valor en relación a cero que se me comprimió toda la escala. Entonces me perdí de un montón de detalles. Entonces, ahora tenemos un segundo problema. El primero es, teníamos trabajado con un umbral de referencia que era 10 a la menos 12, y eso era un problema. Entonces, dividimos entre el umbral de referencia y nos olvidamos del 10 a la menos 12. ¿Sí? Lo que hicimos con eso fue traer el umbral más chico hacia un número razonable, como 1. ¿Ah? O sea, levantamos el valor más chico a 1. El problema ahora es que la escala se nos va para el otro lado. Entonces tenemos que hacer algo para traer los valores más grandes también a valores razonables. Porque de hecho, aún haciendo eso, si yo acá tengo, no sé, 10 a la 12, que es lo que 10 a puedo la 10, tener, el beta prima, el umbral me va a quedar en 0, porque va a ser un número 1. O sea, no puedo representar 10 a la 12 y 1 acá. Claro, exacto. Entonces tenemos que hacer algo para comprimir la escala desde arriba ahora. Ya la comprimimos desde abajo, dividiendo entre la referencia. Tenemos que hacer algo para comprimir la escala desde arriba. Y lo que hacemos es, como esa escala varía en muchos órdenes de magnitud de potencias de 10, tomamos el logaritmo en base 10. Y multiplicamos por 10. Sí, esa parte ahora después la hacemos, pero por ahora, olvídense si quieren por ahora del 10 que está multiplicando y... Vamos a dejarlo en 1, si quieren. Sí, tomamos el logaritmo en base 10. ¿Por qué el logaritmo en base 10? Bueno, por dos razones que son bastante útiles. La primera es, si nosotros ahora tenemos una intensidad
que mide la intensidad de referencia, o sea, una onda cuya intensidad es I0, I sobre I0 nos daba 1. Es decir, que el valor más chiquito de nuestra escala era 1. Pero nosotros vamos al logaritmo, ¿cuánto es el logaritmo de 1? 0. 0. Entonces ahora bajamos nuestra escala a que el valor más chiquito sea 0, que es como mucho más intuitivo, ¿no? Tener una escala que el valor más chico es 0. Pero aparte, ahora las cosas empiezan como empezaban a subir ahora de 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8, 10 a la 10, 10 a la 12. Si nosotros a eso le hacemos el logaritmo en base 10, ¿cuánto es el logaritmo en base 10 de 10 a la 12? Menos 12. No. Dijo 12. 12, no menos 12. 12. Ah, dijo es 12, claro. Vamos a tener El logaritmo en base de 10, el logaritmo en base de 10 a la n es n. ¿Sí? Entonces fíjense que nos quedamos solo con la parte más importante. Nos quedamos solo con la parte más importante, que es el orden de magnitud de ese volumen. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Qué dijiste, perdón? Que nos quedamos ahora solo con la parte más importante de cómo varía esa escala, que es el orden de magnitud. Porque cuando algo varía en una escala de 12 órdenes de magnitud, evidentemente lo importante es el orden de magnitud, no es si es 1 por 10 a la menos 12, no es si es 1 por 10 a la menos 3 o 2 por 10 a la menos 3. Esa no es la parte más relevante. ¿Sí? Lo que importa es la diferencia entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 12. ¿Sí? Las otras son variaciones bastante más chicas. ¿Sí? Entonces fíjense, comprimimos toda nuestra escala a algo que va entre 0 y más o menos 12. Claro. O sea, tenemos entre 0 y 12, con una escala que en logarítmica se ve como lineal, tenemos todos los órdenes. Tenemos 10 a la 1, desde el umbral de sonido hasta un susurro, hasta un jet de avión al lado del oído, que es más de 12, pero la escala no se capea en 12, ¿no? La escala no tiene un máximo. ¿Sí? El 12, esa es la referencia de cuando te lastima el sonido. ¿Sí? Pero puede haber sonidos más fuertes. Las hay. Incluso, en general, uno puede escuchar sonidos más fuertes si son por tiempos muy, muy cortitos. Y tampoco se capea en... No, tampoco se capea en 0. Lo que pasa cero. es que por abajo de 0 no escuchamos. Claro, lo que no escuchaste es negativo, entonces es conveniente, digamos. Toda intensidad de sonido negativa, o sea, todo va a ser algo que no escuchas. Y ya está. Uh-huh. Y después nos falta una parte. O sea, hasta ahí se entendió por qué es el logaritmo en base 10 de I sobre I0. O sea, dividimos entre I0 para tener una referencia respecto a lo que nosotros escuchamos. Y tomamos el logaritmo para que por debajo, o sea, lo mínimo que nosotros escuchamos es 0. Si es negativo no lo escuchamos. Y achicamos una escala que va hasta 10 a la 12 a que va a 12. ¿Sí? 12, 13, 14. Digo, sonidos de 130, 140, 150 decibeles son relativamente comunes igual. Pasa que lastima. Y tenemos un problema más, ¿sí? Que es, a nosotros nos sigue pareciendo interesante ver qué pasa cuando se duplica la intensidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver una cosa. Si yo tengo... ¿te animás a hacer ahí, Rorro? Si vos tenés una intensidad I1 y una intensidad 2 y 1, ¿cuál es la diferencia entre esos en decibeles, en esa beta que nosotros definimos ahí? Bueno, vamos a ver. En la beta que definimos, que en realidad no es una beta, es una beta Aster todavía. Sí, todavía no llegamos, pero... ¿sí? Bien. Todavía, o sea, más allá de que lo verdaderamente relevante pasa en órdenes de magnitud, como que duplicar algo siempre es una cosa que nos parece interesante, ¿no? Saber qué pasa si duplicas algo. Veamos qué pasa de beta Aster entre I0 y 2I0, por ejemplo. Ah, no, I0. Bueno, I0 es 0. No, ponerle un I1, entre un I1 y un 2 y 1. O sea, no importa. En base 10, ¿de qué queda? Llamémosle correspondiente a una intensidad de I1, ¿no? ¿Qué queda? Logaritmo en base 10 de I1 sobre I0. Uh-huh. Ahora, si yo lo multiplico por 2, pongo
un 2 acá, ¿sí? ¿Qué propiedades conocen de los logaritmos ahí? Que es igual ¿Cómo a... podemos relacionar con el anterior? Te decís ahí en el cociente El logaritmo del producto, pero ese es el logaritmo de la división es igual a la resta ahí va, y el logaritmo del producto a la suma. a la suma. Y entonces, ¿qué podemos hacer para sacar? Vieron que este es beta de 2 y 1. Bueno, esto podemos separar el 2 y el i1 sobre el i0. ¿Les parece? O sea, el logaritmo en base 10 de 2 por i1 sobre i0. ¿Sí? Entonces, y el logaritmo de ese producto es la suma de esos logaritmos. Así que nos queda logaritmo en base 10 de 2, ¿sí? Más logaritmo en base 10 de i1 sobre i0, que ¿qué era? Era el beta Aster de i1. Le estoy llamando Aster porque todavía no es la definición correcta de decibeles. Ah, ¿sí? Sí, está, ¿Se entendió eso? Entonces fíjense, ahora si duplicamos la intensidad, lo que hicimos fue sumarle un logaritmo de 2. Y el logaritmo de 2, ese vale 0,3. 0,3 algo, pero es 0,3, 0 y cosas. Así que 0,3. ¿No? Es decir, que si nosotros agarramos una intensidad, una onda con una cierta intensidad, y duplicamos la intensidad, en esa escala nueva que nosotros definimos, el beta asterisco es el equivalente a sumarle 0,3. ¿No? Y 0,3 no es un número muy bonito. No es un número particularmente complicado, pero no es un número bonito. Pero si uno lo multiplica por 10, le queda 3. Y sumarle 3 a las cosas está de más. Sumarle 3 es como, le sumas 3. En vez de sumarle 0,3, ¿por qué le puedo sumar 0,3 y le puedo sumar 3? ¿Sí? Entonces lo último que hace la escala de decibeles es multiplicar todo ese logaritmo por 10. Bueno, vamos a sacar el Aster, ya no es Aster, ahora sí es el número de decibelios. ¿Sí? Eso es lo último que hace. Entonces ahora la escala en vez de ir de 0 a 12, 13, 14, 15, va de 0 a 120, 170, 140, 150. ¿Sí? Que no es sigue siendo una escala súper manejable, siguen siendo números muy entendibles. ¿Sí? Sigue siendo una escala con números que uno puede tratar perfectamente. Y aparte tiene la propiedad de que cuando uno duplica la intensidad, simplemente le suma 3 a la escala de decibeles. Bueno, capaz que lo borramos. Pero como ven, es una escala, estamos cambiando la intensidad del sonido por una cantidad adimensionada que es equivalente. ¿Vieron? Que no tiene dimensiones, porque fíjense que hay un cociente, o sea, y este cociente ya hace que esto no tenga unidades. Siempre que hagas un logaritmo de magnitudes físicas tiene que ser logaritmo de algo sin unidades, porque no tenemos una unidad para el logaritmo de unidades. No nos interesa tener. Y entonces beta se equivale, se corresponde, o sea, hay una reacción biunívoca entre cada valor en decibeles y cada intensidad de sonido. Pero en una escala que es más ajustada y más conveniente para hablar del oído humano, de lo que percibimos. ¿Sí? Por eso yo les decía hoy que es una escala muy humana, pues es una escala que está toda pensada para que nosotros trabajemos con las cosas que nosotros escuchamos. ¿Sí? Para la referencia con la que nosotros escuchamos, para las cosas que a nosotros nos duele escuchar, está todo pensado para eso. ¿Sí? Claro, y el 3 que decía Fede lo hace fácil porque sabemos que si vos sabés cómo percibís un sonido de tantos decibeles y sabés que le sumaste 6, bueno, es algo del triple de intenso. Ya, Mejor, sí. ¿no? ¿Cómo?
Si le sumaste 6 es el cuádruple. Ese cuádruple, perdón. Sí, el gráfico quería de 0 a 120, un poco más en realidad, porque hay cosas, hay sonidos de 130, 140, 150. Lo que pasa es que ese umbral no es que te vaya a romper el tímpano ni nada, es cuando Es te empieza a molesto. molestar mucho el sonido. ¿Sí? O sea, en realidad se llama umbral de dolor. Y lo que es, mira, te rompe mucho que eso esté sonando al lado tuyo. ¿Tá? Pero si esos sonidos son muy cortos en el tiempo, ¿sí? Te molesta, pero te molesta muy poco en el tiempo. Entonces, no es que no lo puedes escuchar, no es que no puedes tener un sonido de 150 decibeles al lado tuyo. Lo que pasa es que si tenés un sonido de 150 decibeles al lado tuyo, más vale que sea un sonido muy, muy acotado en el tiempo o te vas a querer ir de ese lugar muy rápidamente. ¿Sí? Por eso digo, no está, la escala no tiene límites. ¿Sí? Lo que pasa es que las referencias nuestras están entre 0 y más o menos 120. Exacto, Sofía. El gráfico queda de 0 a 120 decibeles. En este caso. ¿No? Pero, como decía Rodrigo hoy, Este, no es que no existan sonidos con decibeles negativos, solo que no los escuchamos, ni que no exista nada por encima de 120, solo que te molesta muchísimo. ¿Sí? y Podemos incluso buscar algunas referencias. chequeen cuando compran auriculares la intensidad máxima, que está en decibeles. A ver cuánto dice. Van a ver que están todas entre 90 y 120 decibeles. Es más, si alguien alguna vez trabajó con edición de sonido, por ejemplo, o si lo hacen de ahora en más, van a ver que todos los programas de edición de sonido tienen las escalas en decibeles, las escalas de volumen en decibeles, y no solo eso, sino que en general están graduadas de A3, esas escalas. No están graduadas de A1 ni de A2, en general están graduadas de A3. En general uno cambia las intensidades, los volúmenes en los programas de edición de sonido de A3 decibeles. Es una cosa que a mí me tomó añares darme cuenta por qué era. Después cuando vi esto, al final entendí por qué era. Bueno, y lo otro que sí les Claro, quiero yo estaba buscando Sí. algunos ejemplos de... No, yo lo único que les quería mostrar cuando encuentre acá, porque justo no estoy no tengo el mouse. Acá. No, lo que les quiero mostrar es que aparte la respuesta del oído no solo cambia de persona a persona en cuanto a la intensidad máxima que podemos percibir, sino que en realidad la intensidad depende también de la frecuencia del sonido. La máxima y la mínima. Pero el umbral mínimo es la que más cambia. Les voy a mostrar un gráfico. Cuando lo encuentre. Voy a compartir yo mientras... Dale. Acá tienen, por ejemplo, un ejemplito de una escala de decibeles. Estas cosas son todas, muchas de estas son arbitrarias, ¿no? O sea, ¿qué es una calle ocupada o qué es un restaurante ruidoso? Bueno, son muy arbitrarias, pero más o menos andan por ahí. ¿Sí? 0 es lo mismo que escuchamos, 10 es si están escuchando a alguien respirar, por ejemplo. ¿Sí? 20 es un cuarto que está más o menos en silencio, y eso es porque siempre hay ruido de fondo, ¿no? Si alguien les está susurrando es más o menos 30. ¿No? Un bajo, el bajo de la batería, no un bajo como instrumento, el bajo de la batería, si lo tienen golpeando al lado, son más o menos 90 decibeles, ¿sí? Un tren moviéndose, pasando por al lado suyo, son más o menos 100. Un avión son 120, un avión despegando, y por eso la gente que trabaja en las pistas de los aeropuertos tiene que usar auriculares para cancelar el sonido, porque si no, eso durante mucho tiempo sería muy molesto. 130, un disparo, como les decía, pueden tener cosas más de 120 mientras sean cortas. Acá hice un concierto de metal, yo imagino que solo si estás parado al lado de los parlantes gigantes, porque ya si estás un poco más lejos, eso baja, ¿no?
Porque si no, no podrías estar en un concierto de metal 2 horas y media a 130 decibeles. Aparte, imagínense que no es comparable con que te suene un disparo al lado, ¿no? O sea, por eso digo que hay cosas de esas que son arbitrarias. Entonces, fíjense, o sea, pasamos de una escala que tenía como referencia 10 a la menos 12 y como valores más grandes, cosas 10 a la 12 más grandes que la referencia, y las achicamos todas a algo más o menos entre 0, 120, 130. ¿No? Y por eso es que la escala es como es. Es una cosa toda armada por conveniencia para los volúmenes que escuchamos nosotros. Este truquito de tomar el logaritmo, van a ver que a lo largo de su carrera lo van a usar todo el tiempo, pero todo el tiempo. O sea, cada vez que querés cubrir órdenes de magnitud muy diferentes entre sí en una misma escala, toman el logaritmo. Porque el logaritmo suaviza, el logaritmo te pasa de 10 a la 1 hasta 10 a la 20, te pasa de, que es un rango gigante, a el número 1 al número 20, que es algo abarcable. Fácilmente abarcable en una gráfica. Y en ese caso, la resolución... Es más, ¿les suena a algo más que conozcan en lo que se usa un logaritmo de 10 para suavizar valores? Sí, en algo de química, capaz. El pH. En el pH. ¿Sí? El pH es un logaritmo de 10 justamente para... ¿Por qué? Porque como lo que están viendo son concentraciones, ¿sí? Esas concentraciones varían en órdenes de magnitud. Entonces, para suavizar esas concentraciones, se les pasa un logaritmo de base 10, ¿sí? Y pasas de órdenes de magnitud a exponentes. ¿Sí? Por eso la escala de pH también es un logaritmo en base 10. Es menos logaritmo en base 10 porque las cosas te quedan más chicas que 1 en general, entonces les pones un menos para que te queden positivas, pero es eso, es un logaritmo en base 10 para suavizar una escala. Como dice Radio, se usa un montón cuando uno tiene escalas muy grandes y quiere suavizarlas a números más manejables. Lo que tiene esta escala es que tenés, si se quiere, desde un punto de vista lineal, tiene una resolución variable. Es decir, los números más chicos los ves, los resolves mejor, y los más grandes no los resolves tanto. O sea, se ve más fácil gráficamente, desde un punto de vista gráfico, se ve más fácil el cambio de 100 a 110 que el cambio de 10 a la 12 a 10 a la 12 más 10. ¿Sí? Pero está. Pero bueno, ganás por un lado, perdés por otro. Pero bueno, lo otro que sí les quería mostrar es que en realidad el umbral mínimo de audición, voy a compartir, estoy un poco lento porque estoy usando el pad de la computadora y me anda medio mal. Esta es una figura de Kane que muestra en línea grisácea, la de abajo, esta que está por acá, es el umbral de audición, pero vieron que depende de la frecuencia, generalmente. Cuando decimos umbral de audición y decimos que más o menos recibimos sonidos de 10 a la menos 12, estamos pensando en sonidos de aproximadamente 1 kHz. Esta frecuencia de acá. ¿Está? Que por cierto 1000 kHz, 1 kHz digo 1000 Hz, también es una referencia útil para nosotros. ¿Por qué? Porque la voz humana anda en el entorno de los 1000, 2000, 3000 Hz. Claro. ¿Sí? Una persona que habla muy grave podrá andar por ahí por los 800 Hz capaz. Una persona que habla muy agudo podrá andar en los 2000 y 3000, pero anda todo más o menos por ahí en general. La frecuencia base, ¿no? Digo, si ustedes se escuchan hablar, van a ver que, primero, la voz es una mezcla de frecuencias, ¿sí? Pero andan en el entorno de ahí, de entre 800.000 Hz y después para arriba. Digo, no solo hay armónicos, sino que hay otras frecuencias mezcladas y todo. Claro. Y el umbral de audición, a medida que nos acercamos al límite de lo que el oído humano percibe, que es aproximadamente 20 kHz, el umbral de audición se dispara. Eso quiere decir que es cada vez más difícil poder percibir esos sonidos de esas frecuencias. Y lo mismo en el umbral de audición cuando vamos a los bajos. Eso hace que el oído humano, además de poder percibir, porque cuando uno habla, en realidad, está bien, son sonidos que están entre 1 kHz, 2 kHz,
demás, pero en realidad tenés todo un espectro de frecuencias, o sea, tenés componentes en todas las frecuencias. Y es el hecho de que el umbral explote, o sea, que suba mucho, cerca de 20 kHz, y suba mucho, cerca de 20 Hz, que es más o menos la mínima frecuencia que podemos percibir, también hace que esto funcione como un filtro, lo que se llamaría un filtro pasabanda. Quiere decir que vamos a percibir las cosas que estén entre 20 Hz y 20 kHz y después no percibimos más. ¿Por qué? Porque el umbral que necesitamos para percibir algo por afuera de eso es demasiado grande y no lo vamos a percibir. Y fíjense que el umbral de dolor también se mantiene mucho más constante, pero también tiene una pequeña variación dependiendo de la frecuencia. Eso quiere decir que, por ejemplo, a 1 kHz podemos percibir sonidos un poquito más intensos que, no sé, que capaz que a 2 o 3 o 5 kHz. Antes de percibir el dolor. Pero permanece un poco más estable. Así que bueno, era eso que les quería mostrar nomás. Y bueno, y acá también ven una conversión entre la escala y la intensidad de sonido en el sistema internacional y la escala de decibeles. Bueno, ¿de esto les queda alguna duda, alguna pregunta? Creo que podemos hacer el 9, creo que por ahí. Vamos a mirar, un segundito. El 9, las células, en realidad va por otro lado. Las células cílidas poseen cilios, extensiones cilíndricas muy delgadas, que se proyectan desde la superficie de la célula. ¿Sí? Los cilios están en el interior del oído y contribuyen a la percepción de sonido. Estas células. Entonces, un cilio es como, imagínense, como en inglés se llaman hair cells, porque son células que tienen como una protuberancia. Son como los pelitos. Como un pelito, claro. Y ese pelito lo que tiene es que al percibir el sonido, al pasar el sonido, la onda de presión, ese pelito va a vibrar. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que le va a avisar a la célula, che, estamos percibiendo sonido. Ahora, vibra, pero tiene ciertas frecuencias de resonancia. Entonces, en realidad el ejercicio es verlo como un resonador. ¿Te puedo interrumpir un segundo antes de hacer el ejercicio ese? Quería mostrarles una cosa que estaba haciendo acá en Scilab. Dale, para terminar de ilustrar lo de aplicar el logaritmo. Fíjense, para terminar de que quede claro por qué le aplicamos el logaritmo a esa escala de intensidades, ¿no? ¿Por qué necesitamos el logaritmo para poder suavizar y ver toda la escala, como decía Rodrigo, ¿no? De que si no nos quedaban las cosas muy apretadas al entorno a cero, ¿no? Yo acá tengo valores de x que van de 10 a la menos 12, 1 a la menos 12, 10 a la menos 11, 10 a la menos 10, 10 a la menos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2. 1, ¿sí? Creo que, dame un segundo, pues puse, esto deberían ser 13. Ahora sí. Tengo 10 a la menos 12, 10 a la menos 11, 10 a la menos 10, 10 a la menos 9, 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y 10 a la 0, que es 1. ¿Sí? Esos son los valores, digamos, por ejemplo, estos son podrían ser los valores que tomaríamos de cómo varía la escala. ¿Sí? Entonces, si yo grafico eso, fíjense cómo me queda la gráfica. ¿Ven cómo me queda la gráfica? Me queda, acá está el 1, ¿sí? Acá está el 0 con 1, acá está el 0 con 0,1, y todos los otros 10 valores que tengo los tengo todos apretados acá en el 0. Si yo siguiera suma acá, empezaría a empezar a ver más, pero fíjense, los sigo teniendo apretados en el 0. Tendría que hacer más suma acá para poder ver más valores, y siguen estando apretados en el 0 los demás. Es muy poco conveniente. Pero fíjense qué pasa si yo agarro el eje
¿Sí? Lo único que voy a hacer es agarrar este eje X y lo voy a pasar de una escala lineal a una escala logarítmica. Que es lo mismo que hacerle el logaritmo a los valores. ¿Sí? Quiero, en vez de ver esto en la escala lineal, lo quiero ver en una escala logarítmica. Y miren cómo me cambian los puntos inmediatamente. ¿Sí? Ahora tengo el 10 a la menos 12, 10 a la menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, hasta el 0. ¿Sí? Entonces ahora puedo ver X espaciados, valores que antes tenía todos apretados en torno al 0 y uno allá lejos en el 1. ¿Sí? Ven que si vuelvo a la escala lineal, tengo de nuevo todos los valores apretados en 0 y el 1 acá. Si me muevo a una escala logarítmica, puedo ver todos mis valores X espaciados. ¿Sí? Es un poco lo que les decía Rodrigo con que estaban todos los valores no los podían ver porque estaban todos en el 0. Y sí, obvio, porque hay una diferencia muy grande entre esos valores. Pero si yo les hago el logaritmo, ¿sí? Ahora los puedo ver todos bien y puedo distinguir entre distintos tipos de sonidos. Por ejemplo, como habíamos visto hoy, bueno, capaz que este punto de acá es alguien respirándome al lado y este punto de acá es un Boeing 747 despegando al lado mío. Bueno, ahora los puedo ver a los dos en la escala y más o menos compararlos. Eso. Totalmente. Está, nada, listo, podemos seguir con el ejercicio. Bueno, capaz que... Vamos a hacer así. Les voy a compartir la letra. Así la vemos. Estoy vago para bajar el PDF. Bueno, entonces, estamos hablando de las células ciliadas, que tienen entonces una protuberancia y que es un resonador y que permiten detectar entonces perturbaciones acústicas y transmitirlas a las células sensoriales. Entonces, la idea es suponer que los cilios son resonadores como sistema masa-resorte. Y por lo tanto, supongamos que tenemos cilios que tienen una dureza, que sería como la constante de nuestro resorte, de 3,0 por 10 a la menos 3 newton por metro cuadrado. Por metro, perdón. Y que se encuentran en el interior del oído. Y bueno, supongo que reciben una perturbación con una frecuencia de 1 kHz. Entonces, primero, si el segundo cilio recibe una perturbación 1 microsegundo después que lo recibe el primero, ¿a qué distancia se encuentran los cilios? ¿A qué se le ocurre cómo mirar eso? O sea, capaz que acá lo puedo borrar. O sea, es mucho más sencillo que, o sea, no está tan relacionado con lo que venimos viendo. O sea, supongamos que tenemos un cilio acá y otro acá. Y viene una perturbación sonora. ¿Sí? Entonces, en un tiempo t llega acá. Y luego sigue su camino. Y en un tiempo t más un delta t que es algo como 1 microsegundo, dice 1,5 por 10 a la menos 6 segundos, llega acá. Y la pregunta es, ¿cuánto vale esta distancia? Llamémosle D. Tenemos la frecuencia. ¿Alguna idea? No sé si es con la que estábamos hablando hoy o si es que podemos hallar la velocidad, que no me voy a poner la letra. Bueno, la velocidad es la velocidad del sonido, ¿no? Claro, sí. El dato de la dureza por ahora no nos interesa, ¿no? Porque simplemente estamos viendo una onda que está viajando y ya. Lo que sabemos es cuánto tiempo demoró
en recorrer la distancia D. Nos falta saber cuánto vale la distancia. ¿De qué depende eso? ¿Qué cosa la distancia? Después dejo de compartir, así vemos mejor el pizarrón. De la velocidad. De la velocidad. No te entendí, Del tiempo. Sofi. Del tiempo. Bien. ¿Cómo depende? Sofi creo que va también en buen camino. Joaquín y Sofi están bien encaminados. Era velocidad por el tiempo sobre 2. ¿Por qué sobre 2? ¿De dónde sale el sobre 2? No, porque estaba viendo la fórmula de profundidad, me parece, cuando vos diste el ejemplo del tejido. Pero ahí vuelve y rebota, claro, por eso Claro. Claro, tenés una ida y una vuelta ahí. Claro. Bueno, pero el razonamiento es parecido, solo que ahora no recorre 2D la onda. ¿Sabés Ahí va. cuánto tiempo le toma pasar de este punto a este punto? ¿Sí? ¿Y cómo podemos relacionar eso con la velocidad? Con la distancia. haciendo velocidad por tiempo y sumando los tiempos. Ahí va, bueno, o sea, porque la velocidad de propagación va a ser la distancia que recorre entre el tiempo que le toma, ¿no? O sea, va a ser la distancia que recorre entre el tiempo que le toma. Así que, como decía Sofi, ¿no? No puedo ese parte. Aunque no sé si tenemos el valor de t para sumarlo con 1,5. Bueno, pero ¿cuánto tiempo le toma entre que va acá y acá? Ese valor. ¿Cuál? O sea, ¿cuánto le... 1,5 por 10 a la menos 6. Exacto, ese es el Para mí tiempo que es le ese toma. valor. ¿Sí? ¿Y cuánto vale C? Es la velocidad. Es la velocidad del sonido. Y le podemos tomar la velocidad de sonido a presión atmosférica, temperatura ambiente. 343 metros por segundo. Y ya está. ¿Cuánto les da eso? 3,43 por 10 a la menos 4. Uy, sí. O sea... ¿Cuánto me dijiste? 3 con... Pero estoy haciendo no, por las dudas. No me había dado mal, bueno. Está bien, 5 con 1 o 5 con 2. Por 10 a menos 4. Y eso, si lo fuéramos a escribir en milímetros, ¿cuánto sería? Eso a la menos 3. Eso en qué, para en qué. Eso dio un metro. Sí. $0,52. Ahí va, medio milímetro más o menos. Exacto. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo lo relacionamos con la parte B que dice con el sistema masa resorte? No veo cómo podríamos hacerlo. La parte, si la perturbación sonora coincide con la frecuencia de resonancia del cilio, ¿cuánto vale la masa? Pero ahí
Simplemente lo que necesitamos hacer es modelar nuestro cilio como un sistema de masa-resorte. Si fuera un sistema de masa-resorte, ¿sí? Tiene una frecuencia de resonancia. ¿Cuánto vale la frecuencia de resonancia de un sistema de masa-resorte? $5,145 Carmelata. Entonces es 5,1. Gracias. ¿Se acuerdan cuando vimos el oscilador armónico? Vemos un sistemita de masa resorte. Estamos modelando eso. ¿Cuánto valía la frecuencia de oscilación? Raíz cuadrada de K sobre M. Ahí va. Y esa es la frecuencia de resonancia. Y nosotros conocemos la dureza, ¿no? Sí. La dureza, ¿cómo está? ¿Qué representa de esto, del sistema? ¿Cómo? No, la K, pero la K no era... Claro, la La constante de resorte. O sea, lo que estamos haciendo es usando el sistema de masa resorte como modelito del cilio que va a ser así y que tiene cierta dureza. Sí. ¿Y entonces qué nos falta? Nos pide básicamente calcular cuál es la masa efectiva, ¿no? En el caso de que la perturbación sonora, que ya la conocemos, ya sabemos su frecuencia, coincida con la frecuencia de resonancia del cilio. Y de ahí despejaríamos de la frecuencia esa de resonancia Claro. del resorte. De ahí sacamos la masa, ¿no? Bueno. Eso capaz que les queda para ustedes, entonces. Después la siguiente parte dice, supongamos que ahora llegó a una perturbación sonora de distintas frecuencias. Esta parte es más conceptual. Si modelamos el aire como un medio no dispersivo, eso quiere decir que en realidad... La velocidad de sonido no depende de la claro, frecuencia. no va a cambiar C al cambiar la frecuencia. ¿Será igual la diferencia de tiempo entre que llega al primer y al segundo cilio respecto al caso anterior? Eso es conceptual, para que piensen. En realidad era para que piensen que es un medio no dispersivo. ¿Será igual la amplitud del movimiento de los cilios? Es totalmente conceptual. Y fíjense qué pasa en la resonancia. Es para que piensen qué es un medio no dispersivo y qué es una resonancia. Así que me parece que esa parte es más para que capaz que la tendrían que pensar un ratito y lo comentamos capaz que en el foro. En el foro. Sí, me parece que está bueno que lo piensen un poquito. Porque no se me ocurre mucha forma de ayudarlas sin darles la respuesta. Porque en realidad es eso, busquen la definición, que es un medio no dispersivo, que ya se les dijo Fede. Sí. Entonces, en función de eso, ¿qué nos dice del tiempo que demora la perturbación en en recorrer la misma distancia? Y en el caso de la frecuencia de resonancia, bueno, ¿qué pasa durante la resonancia y por lo tanto cómo responde un sistema cuando se lo excita en su frecuencia de resonancia, cuando se lo fuerza con su frecuencia de resonancia, mejor dicho, y por lo tanto qué pasa cuando se lo fuerza con una frecuencia diferente a su resonancia? Y en particular les preguntamos qué pasa respecto de su amplitud. Profe,
y entonces con lo que repasamos de estos videitos del... ¿Hasta cuál podríamos hacer? Todos menos el 11 y el 12. Ah, Todos menos el 11 y el 12, porque el 11 y el 12 son de Doppler, que el viernes vimos que Paul va a hacer algunos videos para el jueves, que el jueves le vamos a dedicar a Doppler. Con las cosas que vimos en clase hoy, están súper encaminados para hacer el 6, el 7 y el 8, por ejemplo. Sí. Bueno, Que aparte son cortitos. el 10 ya lo podían hacer de antes, el 13 con el segundo video lo tendrían que poder hacer, que igual ya lo podían hacer de antes porque es autocontenido, pero está. Tienen parte del razonamiento hecho en el video de ultrasonido. Bueno, con parte me refiero como al 80%. 11 y 12 son los únicos que nos falta ver algo, que nos falta ver efecto Doppler. Sí. ¿Quieren mirar algún otro en particular? sí, ahora yo me acordé que, no sé si a otro compañero le pasó, yo quise intentar el 10 porque creo que la profe Ana había dicho si se podía hacer relacionada, pero no entendí muy bien cómo abordarlo y me terminé trancando sola. Yo les dejé un comentario en el foro, pero creo que era en una etapa temprana. ¿No te respondió un mail sobre el 10 también, Sofi? No, del 10 no pregunté. Puede ser de otro repartido capaz, que me faltaba un 10 también. Bueno, capaz que vamos a borrar acá. Podemos mirar alguna cosa. Por lo menos plantearla. Básicamente, las estaciones sísmicas detectan a qué distancia se produjo un sismo de esa forma, mirando el delay que hay entre que perciben una onda P y perciben una onda S, porque viajan a distintas velocidades. La P es la primaria y por lo tanto la que va más rápido, y es una onda longitudinal que se propaga más rápido. La S es una onda superficial, es una onda de corte, que también se produce, pero que viaja más lento. Y por lo tanto se llama S de secundaria. O shear, ya tuvimos esa conversación. Bien, capaz que les comparto la letra para leerla. Entonces tenemos una estación sísmica, es capaz de estimar la distancia a la que se originó un temblor gracias al retraso entre la llegada de las ondas P longitudinal y S transversal. Típicamente la velocidad de propagación de las ondas P es de 5 km por segundo y la de las S es 1.73 veces menor. Si la onda S se registra 2.19 segundos luego de la P, ¿a qué distancia del detector se produjo el sismo? O sea, vamos a ver si... Voy a dejar de compartir. O sea que nosotros lo que tenemos es que en un cierto punto P, tenemos un punto P acá, una estación sísmica acá, tenemos una distancia D, que es la misma que recorrió tanto las ondas P como las ondas S. Ahora, hay uno que lo recorrió más rápido, ¿sí? Sí. Que demoró, yo qué sé, cierto tiempo T. ¿Y cómo podemos relacionar el tiempo que demora con la distancia y con la velocidad de propagación de las ondas? Y ahí porque la velocidad sería la del sonido, ¿no? La velocidad es la velocidad de las ondas sísmicas. De las ondas, está. Y ahí, bueno, no sé, es un golazo. Pero el delta X, no. Viste que te dice que es 1,73 veces menor. ¿Qué es 1,73 veces menor?
¿Qué? No, no, no. No dije nada. Ahora qué vas a seguir pensando. Bueno. Hicieron algo muy parecido recién con el problema del cilio, ¿no? Tenían una distancia, tenían una velocidad. Por eso quiero hacer algo así, justamente. Y podés Pero hacer viste que te exactamente. dice que la onda P es de 5 kilómetros por segundo y la otra es 1,73 veces menor. Menor, o sea, menor en velocidad, entiendo yo. Claro. Sofi dice ahí en el chat que podemos relacionar la velocidad como la distancia sobre el tiempo que le tomó. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo. ¿Cuál usamos? Tenemos el tiempo que le tomó a las ondas S, el tiempo que le tomó a las ondas P, ¿no? ¿A qué le aplicamos eso? ¿Qué velocidad usamos? ¿Qué tiempo usamos? ¿Qué se les ocurre? La velocidad de El tiempo sonido. Pero o sea, las ondas son ondas sísmicas, así que es la velocidad de propagación de las ondas que tenemos son sísmicas, así que si usamos la velocidad de sonido, no. Ah, Sofi, el tiempo usas el tiempo que te da y la distancia, no sé, cualquier balazo, no se puede hacer pero es velocidad. Claro. ¿Cómo decís, Sofi? La de las S podríamos tomarla como la que 219 si es cero, no estoy entendiendo. Tenía pensado como no hice la La conversión P, de, igual, primero no hice la conversión de cuánto sería 1,73 veces menor, pero tenía pensado tomar el tiempo de S como 2,19 segundos y el tiempo de P 0 segundos. No sé si eso me serviría. sí, lo que pasa es que estás eliminando información, ¿no? El tiempo T que te demoró en llegar la primaria es importante para vos, ¿no? Porque Podría durante... tomar, por ejemplo, uno y el otro que sea Bueno, el de P que sea 1. pero No, ahí. no puedes elegir el tiempo de P, ¿no? P demoró Pero ahí no se puede calcular la Podemos diferencia. decir, Vos lo que sabés es que la S demoró 2,19 segundos más que P. Pero no puedes elegir el valor de P como lo que vos quieras. sí, podemos llamarle a uno T sub P y al otro, si quieren, le ponemos T sub P más 2,19 segundos. ¿Les parece? Sí. Que T sub P no lo conocemos, pero ya lo vamos a conocer. Claro. Y bueno, ¿cómo planteamos entonces con esos valores? Claro, yo estoy trancada ahí, no entiendo cómo sacarlo. Pero ahí la velocidad que te da una. No, creo que no, lo mismo que te dicen. Que te da la velocidad esa y después te dice que el otro es 1,73 veces menor. Sí, tenemos dos velocidades. Sí, porque tenemos dos movimientos. Tenemos las ondas S y las ondas P, que se mueven a distinta velocidad. Y gracias a que se mueven a distintas velocidades es que llegan a tiempos distintos a la estación. No se pueden igualar. O sea, Alguna cosa vamos a poder igualar. Por lo pronto, la distancia que recorren ambas ondas es la misma.
Y ahí podemos igualar. Por eso eso valería igual para los dos, sí, pero el Pero- tiempo T no. Pero nos falta poder relacionar esta distancia D con estos tiempos, ¿no? El tema que si yo tenía pensado como que desarrollar ambas cuentas de C por tiempo igual a D, pero tenía como incógnita. Ahora tiempo P y D. Ujú. Y parece que está bien, ¿no? Con un sistema 2x2. Por ejemplo, me parece bien. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo lo planteamos? Me parece bien. La velocidad de P, creo que por tiempo T, Por ¿no? tiempo. Sí, sería tiempo. Sí. La velocidad de propagación de las ondas P, ¿cómo la podemos calcular? Empecemos por lo básico. En función de las distancias recorridas y esas cosas. La distancia del tiempo. ¿Cómo? Ujú. ¿No? La distancia es D, ¿no? ¿Y el tiempo? Sí. Es TP, Ah, no. T sub P. Y ahí sale lo que decía Sofi, que B sub P por TP es D. Ajá. Y ahí tenemos la primera de las dos ecuaciones, ¿no? ¿Vamos ¿Qué a hacer lo otra? mismo para esto? Y ahora falta la otra, la que tenga de la onda S. Ahí va. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo la escribimos esa? Y de esa tenemos que la velocidad está. Sería la misma, bueno, velocidad Tenés que la S es igual a la AD, que se mantiene, Sí. sobre TP más 2.19. Ahí va. No, o el tiempo es el mismo. ¿Es el mismo? No, ¿Qué estamos tenés que diciendo acá? sumarle. Tenés que sumarle. TP más 2,19. Claro, porque si no estaríamos diciendo que las ondas C y las ondas P llegaron al mismo tiempo. Y ahí despeja la ¿Y el B sub S la cómo lo podemos distancia. escribir en El términos beso S, sí, como la BP por. ¿Cómo se piensa eso? Es por. dividido, ¿no? Uno por... Está. Esa. la- Y está, eso lo multiplicado por TP más 2,19. Claro. Y bueno, ahora la D es la misma para ambos casos. Y tenemos TP. O sea, tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas. Lo pueden resolver, ¿no? Sí. Si pasan este multiplicando para acá y el de 1,73 multiplicando para allá, este sistema es lineal y este es lineal, es un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones y dos incógnitas como lo conocen. Por ejemplo, una cosa que pueden hacer es, acá ya tienen D despejada, ¿no? Entonces, ya saben que D es B sub P por T sub P. Lo pueden poner acá y ahí ya la única incógnita que tienen acá es P sub P. Es T sub P, digo. Después vuelven para atrás y tienen D. Exactamente. Las velocidades y las... ¿Sí? ¿Cómo fue eso último? Que digo, una sugerencia para sustituir es que tomamos nosotros ya sabemos que D es la velocidad de las ondas P por el tiempo que demoró en llegar a las ondas P, que todavía no lo conocemos, pero sabemos que D es B sub P por T sub P. Entonces podemos, en vez de D acá arriba, podemos poner B sub P por T sub P. Entonces en esta ecuación, la única incógnita que nos queda es T sub P. Y nada, resolvemos. Claro, se me iría B sub P por estar en ambos lados del igual, ¿no? Se nos iría. Sí. Y el T sub P conviene pasarlo multiplicando para allá. Y después, bueno, igual,
agrupar términos y despejar nomás porque es una ecuación lineal. Y eso capaz que le queda para ustedes, para tratar de hacer. Sí. Una vez que tengan el tiempo, pueden venir acá y despejar la distancia D. Vale, ya la tienen despejada, sustituir nomás. Y Qué con bueno. eso no habría necesidad de hacer el sistema 2x2. Bueno, Ese es 2x2. claro, es de 2 por 2 ya sustituido. Y claro, eso. Ya tenés estas dos ecuaciones y las dos incógnitas. Y esa es básicamente el cálculo que hacen las estaciones sísmicas para estimar dónde se originó el sismo. Lo que sí no te da la posición exacta, ¿no? Te da la distancia. Te da la distancia. O sea, a lo sumo... Pero ustedes ya vieron en el práctico anterior que si tienen dos estaciones sísmicas y la distancia a las dos, lo pueden reducir a 2 puntos. Sí. Eso era un ejercicio que estaba en el práctico anterior. Entonces, si suman este ejercicio con el anterior y tienen dos estaciones sísmicas, ya saben que pueden reducir la posición del sismo a 2 posibles puntos, como mucho. Posiblemente 1 o 2. Y seguro que si saben de geología pueden descartar alguno. También. O simplemente tener una tercera estación sísmica. O tener una estación tercera y ya está. ¿Se entendió más o menos? Sí, justo lo estoy sabiendo. Bueno, Bueno, vamos, Mateo. nos vemos, Mateo. Bueno, ¿quedan dudas, preguntas, comentarios? Nos quedó por ver un poco de ultrasonido, pero está en el video, tienen el ejercicio, traten de hacerlo, así nos pueden preguntar ya la que viene. Ok. Y la que viene vamos a ver efecto Doppler, principalmente. Profe, ¿cuántos prácticos quedan más o menos? 2 o capaz que 3. Sí, Ah. depende. De cómo resolvemos. ¿Cuál era el número de ejercicio de ultrasonido? Es el último. El último, 13. el 13. El 13. Está. Sí, sí, sí. Lo otro es que aprovechen ahora que empiezan las clases para que hay clase de consulta, que se pueden poner al día con eso, y aprovechen que esta semana no hay práctico nuevo y eso les da un poquito de aire, capaz que para hacer algún ejercicio atrasado que tengan o algo así. Ay, sí, yo estoy atrasado. Y cualquier cosa nos preguntan. Yo voy a tratar de mirar los foros ahora, a ver qué cosas están respondidas y qué cosas están sin responder y eso. Bueno, voy a dejar de grabar entonces para que no sea eterna la clase.